¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Muy buenos días. Estamos de nuevo aquí con Gloria González en estas charlas tan emocionantes que siempre tenemos. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, muy buenos días y buenos días para todos. Sí, siempre es un gusto platicar contigo porque pues siempre, ¿no? Se ocurren de repente, vienen, bueno, no sé, en el caso de las personas que nos escuchan o nos miran, ¿no? Ideas a nuestra mente que a veces pues no se encuentra una explicación tan rápido ni tan lógica como uno quisiera. Entonces, estas charlas a mí me gustan porque todo lo que puede llegar a mi mente ociosa lo puedo expresar. Muy bien, pues hoy vamos a tocar un tema un poco escabroso, ¿verdad? Vamos a hablar pues sobre el origen de la religión, ¿no? Y bueno, a lo mejor podemos comenzar diciendo que religión, pues viene de religare, ¿no? Volver a ligar al hombre con la divinidad, que, pues no sé, desde el mismo término, es como si, ahí vamos a empezar con la polémica, ¿verdad? Exacto, exacto. Desde ahí vamos a empezar. Bueno, Pero, al final tenemos esperemos que lleguemos a un acuerdo. pero desde el mismo término, el término religar, pues implica en sí mismo que algo se rompió, ¿no? Que Así es. algo quedó. Claro, si vamos a las religiones patriarcales, donde dicen, ¿no? A lo mejor el cristianismo, donde dice que el hombre cayó en el pecado y entonces por eso tuvo que bajar Cristo a redimirnos, pues sí, bueno, pues ahí hay una ruptura, pero ajá. Ay, discúlpame que te interrumpa. A ver, ya decía yo que tenías Antes de las trabajo. religiones patriarcales, también hay que considerar que estuvieron las religiones matriarcales, ¿no? Que son las primordiales. Al principio dicen, claro, que los textos religiosos que ya surgen a partir del judaísmo, particularmente, pues ya hablan solamente del patriarcado, pero antes de eso, la mujer tenía un papel sumamente importante desde el punto de vista religioso por esta cuestión de que da luz, ¿no? De que crea vida. Y en un momento determinado, muy, muy, muy al inicio de la vida humana, si se puede ver así, pues esa parte de creación, de tener un hijo, pues era algo sorprendente. Hasta la fecha, ¿eh? Hay que reconocer que hasta la fecha nadie sabe exactamente en qué momento se empieza a crear la vida. O sea, ya sé, sí, la fecundación y todo esto, me queda claro, ¿no? Eso se ve muy claramente en la secundaria, me parece. Pero ¿en qué momento esas células se encuentran y se empieza a formar el feto, ¿no? ¿Cómo funciona en qué momento esas células son tan independientes y al mismo tiempo tan dependientes como para crear? ¿Cómo se atraen y cómo se repelen al mismo tiempo, ¿no? Porque unas se atraen, otras se repelen para ir formando los órganos, la piel, los ojos, todo de un feto, que para fines prácticos funciona para las flores, para los animales, para la tierra, para las piedras y para todo. Hay una parte que es verdaderamente oculta hasta la fecha para la ciencia, en qué momento se empieza a crear todo esto. ¿No? La inteligencia celular, me parece que le llaman, ¿no? Es sumamente interesante. Y bueno, al principio de los tiempos, sin salirme del tema, las mujeres tenían este poder, pero como todo en esta vida, todo se pervierte, ¿no? Entonces ya de repente las mujeres eran unas malandrinas de categoría y andaban sacrificando a hombres por todos lados. Pues, mira, no sé, yo pienso a veces que yo tengo mi teoría, ¿no? Apoyada obviamente por algunas pláticas con Erika. Yo creo que más allá de que si las mujeres se pervirtieron o no, yo creo que más bien, pues sí hubo ahí una fractura, ¿no? En términos de... bueno, ya, a lo mejor los que ven asiduamente el canal, pues ya conocen mi pensamiento conspiranoico, ¿no?
Pero bueno, aquellos a los que les interesa que el hombre esté dividido o que el hombre no, que el hombre sea controlable, digamos, pues obviamente yo creo que en algún momento buscaron esa división entre lo masculino y lo femenino. Si estás dividido, pues obviamente no puedes operar de manera completa, ¿no? Yo, Y yo creo que el tema con la mujer, con la energía femenina, es que pues, no se puede controlar, es incontrolable, ¿no? A diferencia de los hombres. Al hombre lo controlas bien fácil por la mente, le metes una idea y vámonos, ¿no? Entonces yo siento que hay mucha, en esa cuestión que comentas de al inicio, pues sí, obviamente eran las religiones que veían a la madre, a la diosa madre, así es. eh, pues yo creo que ahí de repente hubo, a alguien no le convino y las diosas empezaron a, pues, a bajar de nivel. Primero eran las principales deidades, después estaban a Así la es. par, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le Así investigan un poquito, pues se habla de repente de Asherah, que era la esposa de Yahvé, y un rey ahí de Israel, no sé, no me acuerdo cuál, de repente se le ocurrió que no, que ya Asherah no existía, que solamente era Yahvé, ¿no? Y entonces llegamos ahí a estas es que, religiones patriarcales, ¿no? fíjate, voy a volver a mi término de la semana pasada, o sí fue de la semana pasada, la prevaricación. Y ahí ese término me encanta, porque es cuando un ser se revela ante lo justo y lo perfecto, ¿no? Y eso incluye a todos, hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque de momento el ser humano es dual. Entonces, vamos, el ser humano dentro de su humanidad, dentro de su mente, necesita, yo pienso, de momento el conflicto, ¿no? O sea, como que no, como que la vida apacible y francamente bonita, ¿no? Que uno pudiera llegar a tener, pues no, como por qué, ¿no? O sea, el chiste es estar peleando, ¿no? El ser humano pelea y ha sido algo que ha marcado la historia del ser humano, hombre o mujer, indistintamente pelean todo el tiempo. Hasta la fecha lo podemos ver. El ser humano es violento, no le gusta la paz. Yo no dudo que haya gente ahora, como yo, por ejemplo, ¿no? Que me gusta más ver, más bien ser no violenta o pacifista, ¿no? Lo que, como le quieras llamar. Pero no obstante, hay momentos en los que tienes que romper esa paz. ¿Por qué? Porque están peleando contigo, ¿no? Entonces, o sea, este término de prevaricación, yo creo que es algo como muy importante porque nos permite entender que el ser humano siempre se va a rebelar ante lo que le impongan. O sea, porque así somos. O sea, no, por eso ninguna ley humana desde que se crearon las primeras leyes humanas, que creo que es el Código de Hammurabi, uno de los más importantes, el ser humano ha podido concretar su legislación y cada civilización va reinventando sus propias leyes y olvida, porque olvidamos, pues las leyes universales, las leyes que son eternas e inmutables, que hablan, por ejemplo, de la justicia divina, ¿no? De estas leyes, por ejemplo, del Kybalión, ¿no? De causa y efecto, de compensación, de todo ese tipo de cosas, de la ley del péndulo, ¿no? Pero las olvidamos y nos dedicamos solamente a la parte material, la legislación material. Entonces, es como un poco el ser humano siempre en conflicto, creo, ¿no? Independientemente, claro está, de la energía positiva o negativa, masculina, femenina, como le quieran llamar. Pues todos tenemos un poco de energía negativa y un poco de energía positiva, o mucho, ¿no? Dependiendo. Pero creo que eso tiene mucho que ver con la violencia del ser humano innata. No sé si sea, no sé si sea violencia innata. O sea, vamos, es parte del ser humano, sí, pero no creo que lo defina como tal. Yo creo que más bien, pues el ser humano es como cualquier otra cosa en la naturaleza, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, una población de, ¿qué te gusta? Lo que quieras, una población de cualquier animal, pues
ese animal, una población de leones, una población de jirafas, una población de conejos, pues todos tratan de subsistir y todos tratan de ganar un espacio, ¿no? Ujú. Para sobrevivir. Entonces nosotros, yo siento que es lo mismo y obviamente, pues mientras tú te puedas expandir o puedas tener eh, algún lugar donde desarrollarte y vivir con tu familia y con los tuyos, con los de tu especie, ¿no? Con los de tu raza, si quieres verlo así, pues Pero, entonces ahí estás tranquilo, ¿no? pero El tema es ahí, que pues, todo el mundo siempre está buscando esos espacios, pero es lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Es como decir que el no, león es yo, violento, que el caballo es violento, que, ¿no? claro, claro, pero mira, o sea, yo pienso que sí hay algo que nos va a diferenciar del resto de los seres y es el proceso de reflexión. O sea, el ser humano tiene esa capacidad de pensar. O sea, yo no quiero decir que no haya animales inteligentes, por supuesto que los hay, pero hay una parte que es el discernimiento que tiene el ser humano. Ese discernimiento es propio del humano. No, no hay hasta la fecha ningún animal que pueda discernir como lo hace el ser humano. Y junto con ese discernimiento viene implícito en el ser humano el poder de elegir. Somos los únicos seres en todo el planeta que tenemos esa facultad de elección, el libre albedrío, lo tenemos. O sea, siempre tenemos la oportunidad de decir que no o siempre tenemos la oportunidad de decir que sí, dependiendo de lo que nosotros deseamos. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor lo que para mí está bien o para mí es bueno, a lo mejor para el otro no, porque el ser humano, a diferencia de los animales justamente, tiene esta parte de los vicios y las pasiones. La envidia, los celos, porque tú sí, yo no, porque a él sí le va bien y a mí no, porque él sí tiene 5 hijos y yo nada más tengo un gato, ¿no? O sea, porque es así el ser humano. Sí, ¿no? O sea, porque hay gente que tiene frustraciones muy fuertes y que además a veces no las alcanza a discernir o a comprender y entonces ve con recelo la vida del otro, que no es el caso de los animales. Los animales no son recelosos de otros animales, ¿no? O sea, yo no he visto que un perro sea receloso del otro perro, o sea, pues más bien dominante uno y el otro pues, se somete y fin de la historia, ¿no? O sea, el que gana, pues el que pelea y gana, pues es el que manda y fin, se acabó. No hay más. El ser humano no. El ser humano tiene esa parte muy oculta, muy subyacente de, ahorita me ganaste, pero vas a ver al rato. No, ¿Quién es como sabe, eh? cuando No oyes la sé, no frase esa sé. de, No sé si todos, o sea, así como dices de repente hay quien gana y dice, bueno, ya muere, ya tú eres más fuerte. Yo que también, digo, yo lo estoy viendo también más a nivel sociedad, ¿no? Más a nivel grupal. Si tú agarras y te enfrentas, simplemente, no sé, ahorita que tú digas, es que lo que quieras, no me gusta esto, me voy a rebelar, ¿no? Me voy a rebelar contra las autoridades. Pues, a ver, ¿tienes los medios? ¿Tienes la fuerza? Pues claro que no. Entonces, ¿qué haces? Pues mejor, a ver, pues aquí me estoy tranquilo y trato de mover las cosas de la mejor manera que puedo, ¿no? Si tuvieras la fuerza, seguro vas y te alzas, yo seguro. creo que sí, mira, es como hace tiempo que leía un libro y hablaba de este amigo Robespierre, ¿no? Creo. Y entonces el amigo Robespierre luchó, y hay muchos como él, ¿eh? Yo pongo el nombre de Robespierre porque es lo que aparece ahora en mi mente, pero no, este amigo luchó por la libertad y la igualdad y la fraternidad y todo lo que tú gustes y mandes. Y al final el tipo terminó mandando a la guillotina en medio París, ¿no? Porque todo el mundo estaba en contra de él. Y entonces el que lo veía feo, pues también se iba a la guillotina. O sea, el ser humano vamos, yo creo que todos, porque somos duales, o sea, no podemos esconder nuestra dualidad, ¿no? O sea, aquella persona que diga, ay, yo nunca he tenido un pensamiento de envidia, o sea, yo la verdad ahí tengo mis dudas. Yo no dudo que si haya gente que lo reconoce y lo trabaje, me queda claro, y que haya gente que busque la paz, me queda claro, y que muchos o algunas escuelas no religiosas ahora, más bien iniciáticas, te pueden conducir a encontrar esa paz, lo creo. Definitivamente lo creo. Pero ¿qué hacen esas escuelas en su mayoría? Trabajar la virtud. O sea, lo que te dicen es, o sea, tú tienes todo esto y tienes que trabajar esa virtud para religarte.
¿Con quién? Pues con la divinidad. ¿Pero cuál divinidad? Pues con la tuya. Mira, yo sé que estás deseoso de hablar, pero te voy a poner un ejemplo que estaba yo pensando desde hace algunos días y me tiene impávida y estupefacta. Es cómo nosotros, nuestra mente, nuestro mundito, ¿no? Tan insulso, no alcanza a comprender que nuestro planetita está suspendido en el espacio y solamente se mueve por las leyes de atracción y repulsión que existen en el universo. O sea, sin esas leyes, esos movimientos perpetuos y constantes, nosotros no existiríamos. Así. ¿Por qué? Porque no hay nada que detenga el mentado planeta. Solamente esas fuerzas, energías que no solamente son del Sol, que son de todos los planetas que están ahí en el sistema solar, sino es que hasta de más que ni sabemos, ¿no? Y que gracias a eso nuestro planeta vive. Y dentro de ese planetita estamos nosotros, ¿no? Comiéndonos el coco y dándonos de catorrazos, entre otras cosas, ¿no? Cuando en realidad, si uno de esos planetas suspende su movimiento, adiós mundo. Fíjate o sea, qué interesante, que un poco, sí, oscuro, me queda claro, pero, o sea, hasta dónde el ser humano puede llegar a pensar, ¿no? Que, ay, nosotros aquí, ahorita, ¿no? Peleándonos. Cuando, o sea, la luna decide alejarse de la Tierra o acercarse a la Tierra, y adiós mares y adiós ser humanito, ¿no? O sea, y adiós, se acabó la luna, ¿eh? El sol deja de salir y adiós vida, nos congelamos. Y nunca lo pensamos. Damos por hecho que eso va a existir y esperamos que así sea. Y yo creo que eso tiene que ver con ese religare, esa parte universal, o sea, del universo, en donde estamos nosotros ahí, flotando a la mitad de la nada. Pues sí, de hecho, bueno, pues vivimos ahí, dicen los científicos, ¿verdad? Que vivimos en un equilibrio muy delicado, ¿no? Digo, dicen Ajá. porque pues al final nadie, bueno, yo por lo menos nunca he ido al espacio a checar todo lo que dicen los científicos. Pero bueno, se supone que vivimos en un equilibrio muy delicado. Y sí, efectivamente, cualquier aumento de temperatura, cualquier movimiento de alguno de los planetas, a lo mejor nos sacaría de nuestra órbita, nos acercaría más al Sol, nos alejaría más del Sol. Y bueno, sí, todas esas preguntas, ¿no? Que a lo mejor en un inicio ni siquiera era eso, o sea, en un inicio, pues ni siquiera te cuestionabas lo que pasaba afuera de tu planeta, simplemente el hecho de la lluvia, los ríos, los ciclos de las cosechas, los ciclos naturales, ¿no? De los animales, los árboles, etcétera, etcétera. Pues como que la mente humana dice, oye, pues debe de haber algo que regule todo eso, ¿no? Y bueno, ya después eso se iba asociando a deidades, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que tiene una mente superior a la humana, alguien que, pues que es creador de todo este mundo, que ha dispuesto la mejor manera de que esto funcione, ¿no? Y pues sí, de ahí viene a lo mejor un poquito esa cuestión de la religión, ¿no? Platicábamos en un inicio, Uh-huh. estaban las cuestiones de la diosa madre, después viene el patriarcado, ¿no? Eh, y al final, bueno, pues ya si te metes a cuestiones más teológicas o metafísicas, pues en realidad se supone en todas las culturas que el origen, ¿no? Del todo, o el dios principal, es un dios andrógino, ¿no? Es un dios Así que es. tiene características tanto masculinas como femeninas y que de alguna manera, pues, se parte, ¿no? O tiene hijos, que esos ya empiezan a diferenciarse, ¿no? ¿Cómo? Ajá. Bueno, tú dime y luego yo te digo. Pues sí, si ves, por ejemplo, aquí en el Anáhuac, pues el señor de la dualidad, ¿no? Ometeotl, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
que tiene ahí sus dos contrapartes, Omecíhuatl, y creo que el otro, no estoy muy seguro, pero creo que es Ometecutl, igual, no me acuerdo. Omecíhuatl Bueno, es la no. parte femenina y la Ujú. parte masculina no recuerdo cómo la llaman, pero pues él mismo tiene, tiene dos aspectos, uno masculino y otro femenino, y bueno, pues de ahí ya nacen sus cuatro hijos, ¿no? Los cuatro rumbos, pero al final, pues él se divide en dos, y aunque originalmente pues es un ser andrógino, ¿no? Eh, es ese misterio también, ¿no? De pues cómo, oye, pues en qué momento Ajá, a empezó eso esta, voy. esta división, ¿no? De la Exacto. dualidad y sobre todo pues yo creo que la más importante, porque es la que genera, la que le da vida al universo, la que hace que el universo vaya evolucionando, Claro, claro, es o sea, esta dualidad de lo masculino y lo femenino, ¿no? O sea, no, nosotros como especie, pues no podríamos, por más que ahora haya exacto. sexo, no sé qué, líquido, tercer género, compañeros y lo que quieran, la realidad, pues sí, Compañero. o sea, Fíjate que, al ajá, final la realidad es, pues hay un componente femenino que es el óvulo, hay un componente masculino que es el esperma, se unen y se genera un nuevo individuo, ¿no? Entonces tú te podrás llamar lo que quieras, pero ya en términos de creación y de vida, hay una parte masculina y hay una parte femenina, ¿no? pero fíjate, por ejemplo, ¿no? Un poco con lo que dices, para mí, claro que esto es algo que yo voy a expresar, para mí, desde lo que yo he estudiado, desde lo que yo leo, por ejemplo, hombre, Dios no es como un andrógino como tal, ¿no? O sea, ni siquiera mi mente lo concibe así, porque para mí es una energía y como tal, esa energía está en todo. O sea, Dios es desde la cochinilla, la tierra, la piedra, la tabla, la madera, la hoja, la flor y todo lo que tú puedas observar, todo eso para mí es Dios. ¿Por qué? Porque de esas energías que te contaba yo hace rato, ¿no? Salimos nosotros. O sea, nosotros tenemos aire, tenemos agua, tenemos tierra, tenemos calor. O sea, tan es así que cuando el ser humano se muere, se enfría, pierde su temperatura. Cuando un ser humano está vivo, tiene una temperatura corporal. O sea, si estás enfermo, la temperatura de tu cuerpo aumenta. O sea, tenemos un termómetro, tal cual. O sea, somos materia, o sea, ahí está nuestra tierra. Somos 75% agua. O sea, fíjate todo lo que todo eso lo miramos a nuestro alrededor, en nuestro planetita, ¿no? Tenemos los instintos animales, pero también tenemos inteligencia. O sea, nosotros somos como una consecuencia de toda una evolución de un planeta y somos una consecuencia. Pero esa consecuencia, que digamos que somos lo último, ahora sí somos información de punta, ¿no? Como se dice, tecnología de punta, ¿no? Claro, porque funcionamos por energía, atraemos y repelemos, pero todo esto está en el universo. Todo eso para mí sería Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora estamos con el asunto de Dios? Hay que la divinidad y las divinidades. Yo pienso, los antiguos decían, el ser humano de alguna forma tiene que comprender que hay cosas que permiten avanzar, evolucionar, si lo quieres ver así, y otras que lo regresan, pues que lo frenan, ¿no? Que en este caso, bueno, sería el vicio o la pasión, lo que te permite avanzar, pues sería la virtud, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero ¿quién le da el adjetivo de bueno y malo? El ser humano. Como lo que te decía la vez pasada de la imagen, ¿no? O sea, el hecho existe porque yo lo miro o porque existe, yo lo estoy mirando. O sea, ¿qué le da vida a eso? ¿Mi mirada o en sí existe? O sea, sí, no sé si soy clara en ese, no sé cómo explicarlo bien, pero hay cosas que existen, pero van a existir si yo las miro. Pues si yo no las miro, como por qué tendré yo que darle una consideración a eso. O sea, toda la adjetivación de bueno, malo, positivo, negativo, todo eso lo ha hecho el ser humano. Que eso sí, los animales no tienen. Claro. Porque los animales pues le da lo mismo, ¿no? O sea, tengo hambre y me da lo mismo si es ardilla, si es conejo, si es burro, ¿no? Igual me lo voy a empujar porque tengo hambre, ¿no? O sea, y el ser humano no. Ay, ¿cómo te vas a comer un gallo? Pobre animal.
¿no? Y ya el ser humano está adjetivando ese hecho. Claro. Sí, pero volviendo al tema No, de, es que tiene que ver con la religión. de la religión. Es que Volviendo son al tema de cosas la que te religión, perturban. ahí justamente por lo que tú estás diciendo, ¿no? De que la divinidad está en todo, pues entonces es cuando uno dice, bueno, entonces, ¿por qué religar al hombre con la divinidad si nunca estuvo separado, ¿no? Yo creo que el ser humano es lo que te digo, se separa, o sea, se pervierte, prevarica, hace una prevaricación. Pero al final eso es parte también de la divinidad, es parte de la Me queda naturaleza del ser claro. humano, Mira, ¿no? hay un libro muy bueno que lo puedo recomendar y me gusta, se llama El Diablo de Giovanni Papini, ¿no? Es El Diablo, muy, muy buen libro de este amigo escritor, creo que es del siglo XX. El asunto con este amigo y su libro del Diablo es una explicación amplia de por qué el ser humano inventó al diablo, porque es la única forma en que el ser humano puede explicar su maldad. Así, o sea, ¿a quién le echó la culpa? Pues al diablo, el diablo, así, el diablo. ¿No? Y entonces, o sea, uno puede ir por la vida diciendo, ay, no, pues es que me tentó el diablo. O sea, yo no quería, pero me tentó el diablo, ¿no? Pero ¿por qué lo inventa el ser humano? Porque es una forma de disculparse, es poner un pretexto. O sea, si no, ¿cómo? Pero no es parte también, o sea, si el ser humano es así, si el ser humano, ahí lo que a mí de repente no me cuadra es, a ver, el león es león porque, pues, porque come carne, porque ruge, porque es el rey de la selva, porque tiene melena, porque vive en la sabana africana, etcétera. Ah, ese es un león, ¿no? El ser humano, ¿por qué es ser humano? Ah, pues porque tiene una mente que piensa en la dualidad, porque tiene Positivo, negativo. un lado de luz y un lado de oscuridad, que al final de cuentas es parte de él. A lo que voy es, no estamos cometiendo el mismo error. O sea, decir, el ser humano se aparta de la divinidad cuando se porta mal, porque ese mal pues, lo pone la misma mente humana. O sea, yo no sé, a ver, el cristianismo dice muchas cosas, ¿no? Y habla del bien y del mal, pero yo no sé si en la mente divina existe el bien y el mal. Yo pienso que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo pienso que no, yo francamente creo que, o sea, insisto, como algunas veces lo he comentado, muchas creo yo, o sea, la divinidad es, o sea, no tiene un adjetivo y la mente humana dentro de su finitud no alcanza a comprender eso. O sea, el ser humano se dedica a estudiar lo que te decía hace rato, las leyes humanas, porque las leyes universales, las leyes divinas, si lo quieres poner así, no las alcanza a comprender. Porque, como dicen, creo que los orientales, todo mal tiene un bien y todo bien tiene un mal. ¿Por Claro. qué? Pues porque la divinidad es. O sea, el león no se siente miserable porque se come al venado. O sea, ni siquiera lo considera, o sea, porque no tiene esa capacidad del animal. O sea, que yo pienso que de momento debe de ser muy agradable el no sentir la culpa, porque el ser humano tiende a sentirse culpable, ¿no? Sobre todo cuando considera que ha cometido una falta, ¿no? Y hay Claro. quien dice, bueno, pues me equivoqué y avanza en la vida, y hay quien se queda 5 años pensando en que se equivocó y no supera su culpa, ¿no? De ahí la conciencia que el ser humano tiene, la conciencia de reconocer cuando hace bien y cuando hace mal, cuando aplica la justicia, pero la justicia ¿para quién? O sea, Claro. ¿no? Esa parte de cómo el ser humano, para poder subsistir, ¿no? Porque no sé si fuiste tú el que lo dijo o no sé en dónde lo escuché, decía que el ser humano es el más débil de todos. No puede volar, no puede nadar, bueno, no puede vivir en el agua, ¿no? Para fines prácticos, o sea, no tiene pelaje que lo cubra, ¿no? O sea, somos débiles. Lo único que nos ayuda es nuestra mente. Es lo único que tiene el ser humano. Y O sea, la mente que te ayuda también es la y que mente que no te pierde, necesariamente ¿no? te va a ayudar. Entonces, abusado. O sea,
O sea, fíjate, porque claro, los pajaritos vuelan, ¿no? Y se ven muy bonitillos y los pececillos ahí, ¿no? Las ballenas, todo eso. Ajá, y el ser humano se mete al mar, periforrado hasta las orejas primero, ¿no? Y luego hasta en jaulas, no vaya a ser que alguien se lo quiera comer, el pobre amigo, ay, humanito, enjaulado, ¿no? O sea, fíjate cómo el ser humano trata como de reubicarse, pero tampoco termina de compenetrarse con la naturaleza. Pues no, justamente, o sea, el hecho de que te metas en jaula, por ejemplo, pues estás tratando de evitar que suceda un hecho natural, ¿no? Así Que el es. hecho natural es, pues tú te metes, llega el tiburón, te ve, dice, qué rico, y pues te quiere comer. Sí. Pero pues es la Te debes de sentir naturaleza, honrado, ¿no? Malo que dijeras, claro. bácala. Entonces, bueno, lo quieres estudiar, quieres saber cómo temas totalmente intelectuales y mentales, pero si, o sea, si tú te integraras a la naturaleza, pues bueno, o sea, ahí, órale, métete, pero pues ahí tienes el riesgo de que el tiburón llegue y te coma, porque es lo natural, es lo que va a pasar, ¿no? Es como este hombre, el famoso cazador de cocodrilos, ¿no? Que ya ves que acabó muriéndose creo que le Así que picó lo una comí. medusa o algo así y se murió Ah, claro, no, sí, sí, claro, aquí claro, tiene virgen, razón, ¿no? que andaba ahí en todos lados y de Pues él repente andaba algo. ahí, pues sí, pero pues es lo natural, es lo que hacen esos seres, ¿no? Entonces, y no es que la medusa sea mala, no es que haya dicho, No, ay, este señor que sale en la tele, ahorita me lo voy a chutar. No, creo que no. no. Exacto, yo Claro que pienso no. que yo creo que eso, ese religare, ¿no? Es al que probablemente las antiguas religiones buscaban, ¿no? Esa parte no tan salvaje del ser humano, ¿no? O sea, de destruir nada más por el hecho de destruir, sino, hombre, que haya algo que por lo menos en algún momento, si se puede decir así, justifique el acto, que no necesariamente tiene que ser, ¿no? Pero bueno. Ese salvajismo, ¿no? Que tiene el ser humano, precisamente porque tiene esa arma tan filosa que es su mente, ¿no? Porque el ser humano puede ser tan amable y tan tierno como quiere o tan cruel y despiadado como quiere, ¿no? O sea, vamos, creo que los tormentos más atroces que hay en el mundo han sido creados por el hombre. El sufrimiento que puede generar el hombre hacia otro hombre es impresionante. Ni la naturaleza, yo creo que con sus terremotos y con sus tsunamis y con las explosiones volcánicas puede llegar a generar tanto sufrimiento como un ser humano a otro. Pero es parte de la naturaleza también, Ah, me queda claro. O ¿no? sea, sí, yo lo entiendo, pero eso no deja de sorprender. O sea, porque luego hay gente que, ay, no, yo soy bien linda, yo así, ¿no? O sea, como que le salen alitas. Y a mí también de vez en cuando me salen mis alitas, pero en realidad, pues no, tenemos esta parte, ¿no? También muy, 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 Pero eh, mira, el mismo, a ver, los mismos dioses, ¿no? Ah, pues tú ves a los dioses griegos, claro. eran bien vengativos, ¿no? Es más, ya no te vayas tan lejos, ve al mismo Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿no? O Yo, sea, de repente, oye, ve y mata a tal pueblo, ¿no? Ataca a tal pueblo y apodérate de él. yo, fíjate, Oye, voy a destruir esta ciudad. Oye, pues necesito sacrificios de sangre. Y no, pues, no, me sí, queda claro. o Yo sea, pienso esa que misma versión de la divinidad es así es la como que humana. digas que muy, muy buena onda y muy, No, ¿no? no, 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 es la humana. O sea, vamos, los dioses griegos, Yahvé, el nombre que tú le pongas al dios en cuestión o a la divinidad, siempre va a ser humana. O sea, el ser humano no concibe lo que es Dios. Yo pienso, digo, habrá quien diga, ay, yo sí lo entiendo, porque me da mucho gusto, pero en realidad yo creo que el ser humano trata de hacer todos estos simbolismos, ¿no? Llámale Yahvé, llámale Tlaloc, llámale como le quieras llamar, son simbolismos. ¿Para qué? Pues para que el ser humano pueda aprender a vivir con sus cosas exóticas mentales, ¿no? Que tiene, porque al final todos estos códigos de vida, ¿no? Que el ser humano tiene, han ido cambiando.
como, por ejemplo, en el libro de Azteca, ¿no? Me parece que era uno de los libros más documentados y dice, ¿no? Ahí que los purépechas ocupaban niños para placeres sexuales. Y en esa época, ¿no? Era X. Y ahora, no, ¿cómo? O sea, yo no estoy a favor de la pedofilia, que quede claro, no, 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 yo no lo disculpo, pero las leyes humanas, insisto, van cambiando, sus figuras divinas van cambiando, porque es la única forma que el ser humano puede explicar su comportamiento. De lo contrario, no habría manera. No habría manera. ¿Cómo le podrías decir al vecino, ay, me caes mal y ahora voy y te saco una pistola y te mato? Y hay gente que lo hace. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, hubo una noticia de un señor que estaba hasta el copete de la escuela de primaria, sí, de verdad, o sea, que siempre hacían los honores a la bandera a las 8 de la mañana y el señor estaba hasta acá del himno nacional y agarró el carro y arrolló como a 3 niños, porque se desesperó, se desquició. O sea, y si eso es divino, hombre, yo no lo sé, pero, o sea, ¿hasta dónde puede llegar la mente para desquiciarte? ¿Cuánta gente no mata a su pareja porque le pintaron los cuernos? Al final eso lo permite la divinidad. O sea, es como si tú agarraras y dijeras, a ver, voy a hacer a unas Pero es que personitas. la divinidad, o sea, es que la divinidad no está ahí juzgándote sentado en su trono. No, pues no. O sea, pues a eso voy. O sea, no, No, no es que Dios esté ahí tiene, viendo, a ver, como el pantocrátor, ¿no? De las cúpulas de ahí antiguas, ¿no? El pantocrátor ahí y viéndote, no, ¿no? Dominante, ahí, pues, a ver si claro. es cierto, ¿no? Con su libro de la ley aquí diciendo tú eres bueno, o sea, imagínate. Es que esa parte es la que el ser humano yo pienso que no alcanza a comprender o no No, alcanza a no. entender. Yo creo O sea, que es, o sea, Dios, la divinidad, no está ahí sentado viéndote a ver si es cierto que eres bueno o malo. no, claro que no. O sea, la O divinidad sea, o sea, agarró, imagínate. hizo así O sea, hizo sus seres y dijo, a ver, estos son así, son así, son así. Y ahí los echó a jugar, pero ¿no? Y yo bueno, no, pues ni ya. siquiera, fíjate, ni siquiera ya mi concepción es de que un ente X haya ocupado sus manitas, ¿no? Y haya hecho un ser humanito ahí que como juguete, ¿no? De Playmobil. O sea, no, o sea, no, no, yo pienso que la divinidad rebasa todo eso, porque es todo. O sea, es esas leyes universales que permiten que el planeta siga girando alrededor del Sol y por tanto nosotros sigamos como ahorita discutiendo de este bello y hermoso tema. O sea, Pero, pero exacto, pero que entonces, ¿qué es lo que mueve esas leyes o qué es lo que definió esas leyes? Ya ni siquiera digamos quién, ¿no? ¿Qué? el ser humano va No, definiéndose. pero las leyes, o sea, el hecho de que los planetas tengan, como decías al inicio, eso, pues, eso, no sé, es un sistema que está por ahí creado, quién sabe cómo, ¿no? Exacto. Y eso, de alguna forma, que es sorprendente, porque al final termina sorprendiendo, por mucho que la NASA tome las 50.500 fotos bellas de Marte, sigue sorprendiendo, porque sigue siendo un orden específico, particular, universal, que permite que todo lo que estamos, todos los que estamos aquí sigamos viviendo. Que si se rompe, catapum, plas, plas, se acabó, ¿no? Entonces, yo sí trato de comprender que esas leyes infinitas, universales, que sobrepasan mi comprensión, eso es Dios. Ya. O sea, eso para mí es la divinidad. ¿Con qué me tengo que religar? Pues con esa comprensión. Pero si ya Fíjate, estás ligada, bueno, con la comprensión, pues sí, no, puede no, o ser, sea, con puede la ser. comprensión. O sea, No, pues nunca lo vas a, pero nunca lo vas a comprender, me queda claro. ¿no? Pues es O como sea, meter, porque soy finita y como finita, mi mente es finita claro, igual. es como Entonces, es como esa no digo, historia, ¿no? Que le dice el discípulo al maestro, maestro, dime todos los secretos del universo, ¿no? Entonces el maestro le da una vasijita y le dice, bueno, sí, pero primero ve y llena con el agua de mar, el agua de todo el mar, métela en esta vasijita, tráemelo y entonces ya te digo los secretos del universo. Y entonces el discípulo le dice, maestro, eso que me pide es imposible. Y él le contesta, pues lo mismo, lo que tú me pides, ¿no? Ni modo que en tu cerebrito así vaya a entrar todos los misterios y todo el conocimiento del universo. Entonces, pues no, nunca lo vamos a llegar a sí, no, comprender, yo creo, ¿no? yo no creo. Lo que sí creo, bueno, que el ser humano, pienso, ¿no? Debe de tener, o por lo menos casi todos deberíamos de tratar un poco, más que de buscar la paz afuera,
¿no? O sea, en nuestro entorno, más bien llegar a esta paz interior, ¿no? Es eh, esta búsqueda de estar bien con uno mismo, ¿no? O sea, de tratar que, bueno, no sé, lo que se vive, pues sea agradable para uno, ¿no? Y que no tenga por qué lastimar al otro, ¿no? O sea, es eso creo yo que sería el ideal de vida del ser humano. Lamentablemente, no todos los humanos somos así, Pues es ¿no? que, mira, yo creo que por un lado, como decíamos, tu mente no es capaz, ¿no?, de entender todo. Ahora, el problema es ese, ¿no? Que tú solamente uses tu mente, ¿no? Hay otras vías del conocimiento. No, me queda claro. Pero ahora lo estás encajando todo en una cuestión intelectual, mental, ¿no? Entonces, pues mientras quieras entender el universo, la realidad, o llámale como quieras, nada más con tu mente, pues ahí ya tenemos un problema, ¿no? Claro, claro, no, y la compasión que debe de tener el ser humano también debe de, o sea, La el sentimiento emoción, es claro, el importante, sentir, la el emoción, ¿no? intuir, ¿no? El censar, o como quieras llamarle. Hay cosas que, hay cosas que jamás te vas a poder explicar de forma racional. Hay muchas cosas, ¿no?, que nunca te las vas a poder explicar de forma O racional, sea, sí me queda claro. ¿no? Sí, claro. Este, entonces, pues vamos, tiene que venir el entendimiento por otro lado. Y eso es la base, ¿no? Eso es la base justo de todos los mitos, ¿no? Los mitos griegos, por ejemplo, Hesiodo y demás, pues que eran estos aedos o estos poetas que usaban para describir la realidad, pues usaban un lenguaje mitopoético, ¿no? No, Claro. no usaban, no usaban la parte intelectual. Es como de repente en alguno de los cursos les he comentado, si tú empiezas vas y empiezas el curso y te dicen, no, pues es que mira, estaba Teseo porque tenía que vencer al Minotauro que estaba en el centro del laberinto, que estaba en la isla de Creta, y entonces Ariadna le da un hilito y una espada para que mate. Pues entonces a lo mejor tú me vas a decir, ay, pues es que, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo va a existir un hombre con cabeza de toro, no? Pero es que ese es tu tema racional. Si lo ves desde el punto de vista poético, mítico y demás, a Claro. ver, el laberinto es tu mente, ¿no? El Minotauro es tu sombra y Teseo es tu verdadero yo levantado como un héroe que va a, en este caso, que va a vencer a la sombra, que yo no creo que la debas vencer, la deberías Sí, abrazar. no, yo tampoco, Bueno, ¿eh? Yo creo que pero igual bueno, que tienen una pero función. eso existe, ¿no? O sea, ¿existe o no existe el Minotauro y existe el laberinto? Pues sí, sí existe, está aquí, ¿no? Mira, Pero estás definiéndolo con un lenguaje que no le está hablando a tu mente, le está hablando a otra cosa, ¿no? yo voy a parafrasear a mi amigo Humberto Eco, y él decía, igual que me parece que fue Platón, aunque no estoy muy segura del dato, todo lo que existe en tu mente existe o existió. O sea, si a lo mejor decimos, es que cómo va a existir un ser con una cabeza de toro, ¿no? Bueno, yo sé, entiendo, y me queda claro lo que dices, es una metáfora y es algo que va más allá de lo que comúnmente vemos, pero nadie nos asegura, en realidad, fíjate, que eso en algún momento de la creación no haya existido. ¿Por qué? O sea, como, ¿quién, o sea, es que fíjate, ¿quién te puede asegurar que ese ser, por ejemplo, ¿no? Como los que ahora vemos en las películas, ¿no? Que tienen, pues no sé, quimeras, ¿no? O que son como híbridos, ahí como tipo alebrijes, ¿no? Ya para fines prácticos. O sea, sí, digo, o sea, ¿cómo? Es que no lo podemos saber porque no hay nada que nos diga que no, pero tampoco no hay nada que nos diga que sí. O sea, son cuestiones que se ocupan, sí, metafóricamente, pero y que te dicen, que te están hablando al subconsciente, porque hay algo ahí, ¿no? Que dicen que ahí es en el subconsciente donde se encuentra toda la sabiduría que el ser humano debe de buscar, ¿no? O sea, en realidad no es
buscar en los libros, sino más bien buscar en tu interior, como muchos ahora, ¿no? Como diría yo, tan manoseado ya está ese término de busca en tu interior y encontrarás la verdad. O sea, muy principito. El principito ha dicho tantas frases últimamente que ya no sé si debo de volver a leer el mentado libro, porque hay unas cosas ya tan raras que dice. Pero bueno, al final, todo eso, si existió o no, es independiente de lo que nosotros, cada uno de nosotros puede absorber de eso, para tener una vida más tranquila. Al final es eso, ¿no? Un poco esa paz. Sí, al final todo esto que estamos ahí revolviendo, pues es para estar en paz con uno mismo, ¿no? Ajá, bueno, no lo estamos revolviendo, o sea, en realidad estamos poniendo, Bueno, que estamos revisando. abriendo espectros de ideologías, ¿no? Porque todas, creo yo, no sé, me parece que tienen un hilo conductor. Todos los caminos, ayer lo pensaba, yo creo que soy muy ociosa de mente, porque ayer lo pensaba, cada uno de nosotros tiene su verdad, ¿no? Digamos, y en realidad es como cuando haces un hilo, ¿no? El hilo está hecho de muchas fibras, ¿no? Que se va enroscando y hace un hilo más fuerte. Yo pienso que así somos los seres humanos. Cada uno tiene un pedacitito que se va enroscando y va creando una verdad única, que en definitiva no podemos alcanzar a ver porque estamos aquí y eh, los que están en Oriente pues tendrán otra idea, pero al final lo único que sí debería ser importante es que el ser humano trabajara en conjunto, cosa que es imposible, ya sé, pero... Hoy habías terminado muy bonito. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo con esta frase y con esta reflexión tan hermosa de Gloria. Muchas Pues gracias. terminamos por el día de hoy. No sé si logramos llegar al origen de las religiones. Creo que nos fuimos por varios lados, pero Pero mira, como diría mi maestra, si no resolvemos las dudas, pues las ampliamos, ¿no? Al final de claro, eso se trata también un poco cuestionar, ¿no? claro, filosofar un poco, ¿no? Y Preguntarse. además es viernes. Y además es viernes, sí. Pues muy bien, pues muchas gracias, Gloria, por estar de nuevo en esta nueva transmisión. Ya creo que ya vamos por el capítulo 40, creo que este es el 40. Algo sí, sí, ya, yo creo que vamos a tener que echarle más enjundia a esto para llegar bueno, ya años, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos más de un Ya año, tenemos un pero año, de pero programas para dejamos de llegar. grabar, entonces bueno, ahí se nos fue Exacto, alguno. exacto, para Pero bueno, seguir. ya No, haremos algo muy muchísimas gracias. especial, ¿no? Para nuestro episodio número 50, ya nos vamos acercando cada vez más. Así es. Pero bueno, Gabriel, muchísimas gracias por dejarme expresar. No, 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 al contrario, a ti Y por siempre es compartir. un gusto. ¿Eh? Muchas gracias y gracias amigos. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Gabriel, que tengas bonito día. Igualmente, bye bye.